Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Martina Vigo, soy barista capacitada en Australia y soy la cofundadora de Flata White. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al último video del año. Se termina el 2020. ¡Wow! Un año que creo que nadie se va a olvidar. Fue un año muy difícil para todas las cafeterías y todos los rubros en general. Mucha pérdida, tristeza, frustración que nadie se veía venir. A nosotros por lo menos nos pegó bastante duro. Recién habíamos abierto nuestra segunda sucursal en Buenos Aires y fue difícil, muy difícil, al punto de pensar en cerrar. Además teníamos un montón de proyectos que queríamos llevar a cabo durante este año que obviamente se pospusieron. Así que como todos nos tocó reinventarnos, cambiar, buscar una nueva forma de salir adelante. Y la verdad, no nos costó mucho descubrir qué es lo que más nos gusta de tener una cafetería que ahora no podíamos hacer físicamente. Y es justamente la relación con la otra persona. Siempre nos encantó la enseñanza sobre café de especialidad y lo hicimos desde el primer día que abrimos. Pero ahora, ya que no podíamos explicarles por qué nuestro café es tan rico, decidimos enseñarles a ustedes a prepararlo desde su casa. Así que en marzo abrimos este canal de YouTube, armamos una tienda online para que puedan recibir nuestros productos y preparar los mismos cafés que nosotros, y el 29 de marzo lanzamos nuestro primer video sin saber mucho de lo que estábamos haciendo. Y en esto entran en juego ustedes. Casi 50.000 de ustedes en estos 9 meses, algo que jamás hubiéramos imaginado. El apoyo, el cariño, cada mensaje que nos mandan contándonos su historia, diciéndonos cómo nuestros videos los ayudaron y que sigamos adelante. No les puedo decir lo que nos ayudaron a nosotros y lo que nos alegran el alma, porque sí les puedo decir que esto no fue nada fácil. Fueron meses de muchísimo trabajo, yendo a la mañana a un local, a la tarde al otro y a la noche grabar estos videos hasta la madrugada, que además llevan un montón de tiempo de planificación y edición. Y es por esto que simplemente quiero agradecer. Primero, a Gabriel. Ustedes ya lo han visto por ahí en nuestros videos. Mi socio y esposo, cofundador de Flata White y mi cable a tierra. Es una de las personas más trabajadoras que conozco, mi sostén y mi compañero de vida. Sin él, jamás hubiera podido lograr todo lo que somos hoy. También al staff de Flata White que nos bancaron todo el año y sobre todo en estos momentos difíciles. Lo dieron todo. Son parte de esta familia que armamos y los apreciamos muchísimo. Y gracias, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante este primer año, que están viendo este video en este momento y desde todas partes del mundo, algo impensado. Los amamos. Sin ustedes no estaríamos acá. Nos inspiran cada día a seguir adelante y no darnos por vencidos. Espero que hayan tenido un buen año a pesar de todo, al cual le decimos adiós y les deseo un gran año por venir. Por nuestra parte, tenemos una sorpresa que se viene con este año nuevo, que todavía no podemos decirles nada, pero muero por contarles. Así que esténse atentos y síganos en Instagram, que por ahí vamos a ir subiendo algunas pistas. Habiendo dicho todo esto, vamos a responder algunas de sus preguntas del último Q&A. Como siempre, elegimos preguntas que no hayamos respondido en nuestros videos, así que si acá no ven la suya, chequen los videos del canal que seguramente van a encontrar la respuesta. Con otras simplemente no llegamos ya que fueron muchísimas, pero gracias a todos por participar. Comencemos. Hola, ¿se puede guardar la leche ya espumada? Esta es una gran pregunta, ya que lamentablemente sucede mucho en cafeterías. La respuesta es no, principalmente porque ya fue calentada y nunca se recomienda recalentar leche.
Todos los lácteos son alimentos potencialmente peligrosos. Cuando están a temperatura ambiente o altas, las bacterias se multiplican rápidamente. Más allá de que no es posible lograr una buena textura para latte art. Cuando calentamos la leche, las proteínas esencialmente se cocinan y ayudan a atrapar el aire para formar la microespuma. Si la volvemos a calentar, estas proteínas que inicialmente facilitaron la formación de espuma se rompen, se desnaturalizan, y esto causa una espuma seca, astringente y con sabor muy desagradable. Por lo que es muy importante únicamente calentar lo que vayamos a utilizar y actuar rápido. Seguimos. El licor de café me quedó. ¿Alguna otra receta con este licor o algún otro? Uy, qué rico nuestro licor de café. Si todavía no lo vieron, vayan ya mismo a por la receta, que está buenísimo. Y además les enseñamos a hacer algunos cócteles que son súper fáciles e ideales para estas noches de verano, como Cold Fashion, Coffee Negroni y Espresso Martini. Otra receta también puede ser el White Russian, que se prepara en un vaso con hielo donde añadimos 60 ml de vodka, 30 ml de nuestro licor de café, revolvemos diluyendo un poquito y luego colocamos 45 ml de crema de leche que se le puede dar un ligero batido con el shaker y se coloca por arriba y queda buenísimo. ¿Alguna sugerencia para reciclaje con los residuos de café? Sí, para las plantas podemos utilizarlo primero como compost, que es alimento para las lombrices, también como fertilizante, ya que aporta nutrientes, y funciona como barrera contra plagas. Mantiene alejadas a las babosas, caracoles y gusanos. También ayuda al crecimiento y floración. Por otra parte, el café elimina o neutraliza olores, así que puedes poner un poquito dentro de la heladera, por ejemplo, y otras personas también lo utilizan para limpieza o para la piel como una mascarilla exfoliante junto a otros ingredientes. Dependiendo de la altura del café, ¿tiene efecto en el tiempo de extracción? Muy buenos los videos, gracias. Bueno, con la extracción lo que buscamos es lograr la mayor cantidad de sabor posible, y la altura donde se cultivó este café va a tener un efecto directo sobre el sabor que vamos a obtener. Pero el tiempo de extracción va a depender más del método que vayamos a utilizar y de la receta que usemos para este específico café. Generalmente hablando, los cafés que tienen mayores alturas tienen un tueste más claro para justamente resaltar estas características. Y dependiendo de la dosis y la temperatura del agua, generalmente necesitan un tiempo de extracción mayor que los de un tueste medio o alto. ¿Cuántas personas fundaron Flat & White? 2. Gabriel y yo. Ya les vamos a contar toda la historia en un video aparte si así lo desean. ¿Cómo sé si el café está sub o sobre extraído en cuanto al sabor? Luego de tomar mucho café es fácil darse cuenta, aunque sí puede ser un poquito confuso al comienzo. Así que como todo, la práctica es clave. Cuando el café está subextraído es que no se llegó a extraer de manera completa, por lo que al probarlo lo vamos a sentir muy aguado, sin cuerpo, sin textura, muy plano, le falta sabor. También podemos sentirlo un poquito agrio. En cambio, cuando está sobreextraído es que el café se llegó a extraer completamente y sin embargo sigue en contacto con el agua, por lo que va a resultar muy amargo, muy intenso, quizás con un gusto a quemado, ya que se puede relacionar el sabor, y astringente. ¿Qué preparado puedo hacer con café y coca? Qué pregunta particular. Al parecer hay un café llamado Fat Americano que lleva en un vaso con hielo cola y espresso. Aún no lo he probado, pero está en la lista de pendientes, ¿por qué no? Ojalá que un día puedas hablar sobre momentos o situaciones ideales para cada tipo de café. Por ejemplo, en las mañanas me gusta un espresso, en una cita un cappuccino, etc. No lo he hablado porque creo que es algo muy subjetivo, súper personal. A mí particularmente me gusta empezar la mañana con un café filtrado y el método lo voy variando según lo que me tiente o el café que tenga. Por ejemplo, últimamente estoy mucho con la Aeropress. Luego, si estoy en Flat & White, espresso a full, ya que nunca deja de sorprenderme, y quizás un Flat White a la tarde. La verdad es que no tengo una rutina y eso es lo lindo del café. Hay miles de formas de prepararlo según el humor que tengas.
¿Tienen pensado crear alianzas con cafeterías de otros países, sea para generar contenido en YouTube o para solventar algún negocio del café? Sí, claro, no es algo que tengamos planeado aún, pero nos encantaría. Todo lo que sea difusión para el café de especialidad, sobre todo en Latinoamérica, nos entusiasma siempre. Y la última, y con esta cerramos por hoy. Hola Martina, saludos desde México. Tuve la fortuna de vivir en Italia por un tiempo y allá simplemente me terminé de enamorar del café. Conocí los verdaderos capuchinos, macchiatos, expresos y demás. ¿Podrías contar por qué decidieron ir a Australia a especializarse, teniendo Italia tal vez la más legendaria tradición de café? ¿Existen diferencias entre estas dos escuelas? Y si es así, ¿cuáles son? Muchas gracias de antemano y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Gracias. Sí, esto es algo que nos han consultado mucho, sobre todo cuando recién abrimos la cafetería y contábamos nuestra historia. Y en aquel entonces, por lo menos acá en Argentina, no se escuchaba nada sobre Australia y el café. Así que fuimos los primeros en traer ese pedacito acá a Argentina. Sin duda, en Italia tienen una cultura gigante sobre café, ya que ahí es donde se inventó la máquina de espresso. Pero como contamos en el video de Flat White, Australia está casi segundo en antigüedad de historia del café, ya que los inmigrantes italianos comenzaron a invertir en bares de espresso pocos años de la invención en Italia. Y a partir de ahí crecieron y evolucionaron muchísimo, pero no solo en espresso, sino en todo tipo de café. Hoy en día Australia es la meca del café de especialidad y en mi humilde opinión Italia es un poco más tradicionalista en comparación. Bueno gente, con esto cerramos por hoy. Espero que hayan tenido una linda Navidad y muy feliz Año Nuevo. Les mando un abrazo enorme virtual a todos. Gracias infinitas y nos vemos en el 2021.